Buenas, en crear al Aspen Plus, bueno, vamos a usar ahorita el Aspen versión Aspen Plus versión 11. Vamos a crear una carpeta de los cuales vamos a ingresar y consiguientemente va a aparecer una pantalla para anotar nuestros componentes que vamos a realizar. Esta reacción que va a ser hidrodesalquilación de tolueno para obtener benceno. Esto ya, empecemos. Para anotar los datos, nosotros podemos ponerlo según el nombre, pero tiene que estar en la versión inglés para que pueda automáticamente el Aspen reconocerlo. Y si por alguna razón no se sabe el nombre, solo tienen que, solo tienen que buscar en fin, como ahorita lo vamos a buscar para el difenil, que es un compuesto para la reacción. Va a haber dos reacciones, de los cuales la primera reacción va a ser el tolueno con el hidrógeno y obteniendo benceno y metano, y la segunda reacción va a ser benceno. Una parte del benceno se va a desintegrar a difenilo con hidrógeno. Seleccionamos el difenilo que queremos y cerramos, y para luego obtener sus modelos termodinámicos o qué paquete termodinámico vamos a usar. Esto vamos a tener que escoger por información bibliográfica y una, por, por un algoritmo que ahorita les voy a mostrar. En mi caso voy a usar un Penn Robinson. Ustedes están visualizando en esta parte un algoritmo referenciado de línea que nos explica claramente cómo se puede escoger un modelo termodinámico en función a sus componentes, si son polares o apolares. Por este caso nosotros estamos trabajando por compuestos aromáticos y hidrocarburos, que es el hidrógeno, metano, y los compuestos aromáticos que también tienen una pequeña porción que vienen de la industria petroquímica, de los cuales como están visualizando, vamos a trabajar a presiones altas, y por eso se va a obtener el SRK y el Penrose. Cualquiera de estos dos podemos usar. El LKP no, pero sí los tres componentes que están visualizando, que es el SRK, el Penn Robinson y el Penn Robinson BT. Entonces, vamos a entrar a la simulación una vez obtenidos los resultados. Estas son las constantes del paquete. Entramos a la simulación y vamos a crear 4 corrientes, 2 de reciclo y 2 de alimento, de los cuales se van a juntar con un mixer. Ya. Vamos a ingresar los datos iniciales, primero del reflujo del tolueno, que aparentemente va a ser 1, pero luego con el reciclo no vamos a determinar la cantidad. La temperatura va a ser 300. Aproximadamente cuando vuelve del destilador del tolueno, la presión va a ser una presión de 500 psi y el flujo va a ser 41. En este caso yo voy a trabajar mol por hora, porque voy a tratar de producir benceno a 80.000 toneladas al año. Ya. Bueno, sigamos con esto. Ahora vamos a ingresar a la segunda corriente, que es para el hidrógeno, no para el tolueno, que aparentemente es el 100%, de los cuales no es verdad, pero vamos a tomarlo como referencia. Bueno, una temperatura inicial, a un PSI también similar. Esto puede estar a una presión inicial
usando una bomba podemos llevarlo a una presión, o usando una compresora podemos llevarlo a una presión de 500 psi, que equivale a aproximadamente 34 bar. Sigamos entonces ahora para el hidrógeno, que también va a estar a la misma temperatura, 500 psi. Y 224.9, de los cuales este hidrógeno sí va a estar a una composición de 0,95% con residuos de 5% de metano. Y todo está en kilomol hora. Finalmente, el último reciclo, que es del gas, que vuelve una composición de metano e hidrógeno, que también voy a ponerla a una temperatura de 25. Esto depende de cómo voy a condicionar mi separador, porque este es un gas que vamos a necesitar para que la reacción esté con un exceso de hidrógeno. Y va a ser un flujo de 1533 según obtenidos en nuestro balance de materia. Bueno, vemos la composición del hidrógeno va a ser un 40% y del metano va a ser un 60% que va a volver. Y la presión se le va a estabilizar a 500 psi después de que salga del separador. Ahora, consiguientemente, vamos a unir los mixeres. Y listo. Y nos pasamos a el intercambiador de calor. Pero antes, una especificación, voy a resaltar de que este trabajo no lo vamos a especificar para subir a una temperatura a 633. Lo vamos a poner hipotéticamente que solamente un intercambiador de calor va a servir para que el sistema caliente desde una temperatura que, que esté especificada, una temperatura que ingresa, que va a ser unos 40-50 centígrados aproximadamente. El mixer lo va a determinar, va a llevar hasta 633. Y cabe resaltar que en la vida real nosotros no vamos a encontrar una temperatura o un fluido que llegue a calentar, o si vamos a encontrar va a ser un coste muy caro. Así que acá el proceso en sí es un intercambiador de calor, primero para el calentamiento y luego un horno, de los cuales no vamos a hablar en esta ocasión, pero sí se va a presentar en futuros trabajos para el diseño de un horno. Consiguientemente vamos a usar un reactor. Esta vez vamos a usar un replug que es parecido a un reactor PFR, es un tipo PFR. Vamos a diseñar sus dimensiones por el ASPE. Eso ya les voy a especificar. Primero vamos a tratar de especificar el intercambiador de calor. Las presiones, la temperatura va a llegar hasta 633. Sí, va a estar entre un rango de 620, 620 o 640. Nosotros vamos a poner o especificar que va a seguir esa temperatura que están visualizando. Va a llegar hasta 500, va a seguir una temperatura de 500 psi. Las presiones no vamos a tratar de modificarlo mucho, porque las caídas de presiones no son tan drásticas, pero sí podemos hacerlo en otras posibles preferencias. Luego sigamos para el PFR. Vamos a hacer sus dimensiones. Primero vamos a determinar que es un tipo de reactor adiabático y luego vamos a determinar su longitud. Yo voy a empezar por 0,4. Estoy trabajando con pequeños flujos, así que va a ser un prototipo de reactor, lo cual no es el tamaño de una industria, pero
Vamos a intentarlo. Sabes que por reglas heurísticas es de 4 a 6 su relación. Lo voy a poner por ahora en esta relación. Luego lo vamos a tener que modificar. Siguiendo entonces vamos a crear las reacciones o poner las reacciones. Voy a usar el tipo Power Law porque tiene su cinética de reacción. En función a su cinética trabaja. Ahora voy a buscar en los paquetes o en las carpetas de reacción para poder crear mis reacciones. Bueno, um, ya. Entramos a reacción 1 y creamos las reacciones. Ahorita voy a empezar como ya les expliqué anteriormente. Va a ser mi tolueno con mi hidrógeno y sus coeficientes van a ser negativos, simplemente porque esos son sus coeficientes estequiométricos, pero la interpretación sería que a la velocidad que ellos es negativa porque su cinética o su velocidad su concentración va a disminuir al paso del tiempo y este es un método matricial, por eso es que se lo pone negativo. Se va a obtener benceno y metano. Los coeficientes también van a ser la unidad, pero con una pequeña ligera diferencia en sus signos, porque son productos. Siguiente vamos a hacer para la obtención de difenilo, una pequeña presión de benceno, que su coeficiente va a ser 2, bueno, negativo. Igualamos su ley de potencia y su difenilo y su back difenilo y hidrógeno van a ser los productos que están en negativo, bien positivo. Siguiente vamos a poner la cinética de reacción. Primero vamos a determinar que está en una reacción de vapor. Su fase va a ser vapor. Su constante de velocidad cinética vamos a tener que anotar de referencias bibliográficas de Douglas, 3.6 por 10 a la 10. Y listo. Siguiente vamos a anotar su energía de activación, que es 52.000, que está en Calmol. Esos dos datos nomás vamos a anotar. Y para el siguiente también vamos a anotar su cinética, que va a ser 9 a la 9. Y lo mismo con su energía de activación, va a ser la misma cantidad. También en fase vapor su reacción. Una vez anotado todo, comprobar si estás haciendo bien los datos. Y en realidad es 6.3. Podemos comprobarlo con una referencia sacada de un paper, que es también ese paper está referenciando a Douglas, que lo vamos a mencionar ahorita y lo visualiza en esta parte. En esta parte, como dice que su cinética de reacción es 6.3 por 10 a la 10, la primera reacción. Su constante cinética. Bueno, entonces sigamos. Vamos a hacer correr nuestro programa para ver si está funcionando todo tranquilo. Y bueno, podemos visualizar en la parte inferior izquierdo, muy abajo, si el programa resulta viable, nos va a indicar. Si no, aparecerá con el color rojo que no está resultando. Bueno, no aparece color rojo, tampoco amarillo, así que el resultado es viable. Vamos a ver los resultados. Por ejemplo, en nuestro balance de materia nosotros hemos querido obtener a, una, a 120 mol por hora. Voy a pasar la mol. A 120 mol por hora queremos que salga nuestro benceno. Esa es la cantidad que tenemos que obtener que tenemos que producir. Estamos visualizando que nos sale 104. Así que
podemos comprobar que nuestra cinética o nuestras dimensiones de este reactor nos falta modificar para que salga esas cantidades 120. Bueno, entonces vamos a entrar vamos a tratar de encontrar esa altura o diámetro que queramos. Simplemente entramos a Forcing Options, creamos una carpeta de signo, ingresamos ahí y va a aparecer unos datos para poder nosotros, por ejemplo, yo quiero que el benceno me salga un flujo de stream corriente. Quiero obtener sus datos, quiero hacer variar en función a mol flow. La corriente 8, básicamente porque es la última. Quiero que el benceno es el que vamos a evaluar y obviamente a mol por hora. Luego vamos a pasar spec, anotar el mismo nombre que anotamos en define. Tiene que estar igual porque si no, no va a reaccionar el compuesto. No va a poder programar. Quiero que salga 120 mol por hora y una tolerancia de error de 0.4, si es posible más exacto. Luego vamos a definir las variables que quiero modificar. Por ejemplo, quiero hacer variar el bloque, el reactor, que es el bloque 4. Quiero hacer variar la altura, esta vez voy a hacer variar la altura. Y vamos solamente a poner un rango de 1 a 5. De 1 a 5 va a evaluar qué altura es más conveniente para que el mol, para que la composición, para que el flujo salga lo que queramos nosotros. Es 120 mol por hora. Esperar que el resultado salga. Tiene que decir resultados validados para poder ver los resultados, para poder visualizar si estamos haciendo bien. Bueno, nos especifica que tiene que ser 1,92 metros para que nuestro mol de benceno salga 120. Entonces simplemente vamos a anotar eso, vamos a copiarlo y poner en especificaciones en la altura del reactor. Lo vamos a cambiar a 1.9 y de esa forma vamos a obtener la cantidad de producto que nosotros deseamos y eso va a ser nuestra altura y diámetro específico. Ahora por consiguiente vamos a usar otro intercambiador de calor que va a bajar desde una altura, desde una temperatura bien alta que es 680 porque era una reacción isotérmica. Vamos a comprobar con la tabla y ahí están visualizando que, que la temperatura está aumentando y eso vamos a bajarlo para que podamos separar, para que podamos usar un separador y nosotros podamos nosotros podamos separar esto, el fase vapor y la fase líquida, de los cuales vamos a tener que bajar la temperatura lo suficiente para que la fase líquida se vaya para abajo y consecuentemente el vapor la parte de arriba. Bueno, en esta ocasión, en esta ecuación las referencias vamos a especificar el intercambiador de calor que es 600, que queremos que baje a 25 centígrados aproximadamente. Como ya les mencioné, no vamos a hablar sobre la variación de presión, pero sí es importante. Acá una calle de presión es de 1 bar, pero calculando esto podemos decir que cada atmósfera o 1 bar equivale aproximadamente a 14 psi. Y ya pueden verificar a qué presión puede estar y ustedes pueden comprobar. Bueno, consiguientemente vamos a tener que usar una columna de destilación para poder separar los compuestos líquidos, pero primero vamos a tener que estabilizar el sistema porque va a haber un residuo
va a haber un residuo de metano e hidrógeno, y para eso nosotros tenemos que estabilizar el sistema, y para estabilizar el sistema tenemos que usar una columna de destilación que separe el metano y el hidrógeno. Pero primero tenemos que diseñar la columna, y para diseñar la columna ya, para estabilizar el sistema, para diseñar la primera columna estabilizadora, primero tenemos que usar un shortcut, que es un método de cálculos cortos que va a determinar nuestra cantidad de platos y nuestra cantidad de, de número de platos de alimento, y algunos datos más que nos van a servir para diseñar nuestro destilado. Para eso nosotros, para no estar borrando y estar aumentando, vamos a duplicar la corriente con un duplicate y vamos a tener que crear corrientes que nos van a servir, por ejemplo, uno para la columna y otro para el shortcut, y simplemente vamos a tener que voltear y agregar la corriente del separador para que luego podamos destilar, para que podamos usar el shortcut. Ahora especifiquemos el shortcut. El shortcut podemos hacer que sea en platos o en reflujos. Yo lo voy a poner en un reflujo de 1.5. Primero debemos determinar nuestra clave ligera y clave pesada. Hay que tener mucho cuidado porque tú puedes hacer que el metano y el hidrógeno sean su clave pesada y ligero, pero por las corrientes que hay, es más conveniente usar al benceno como nuestra clave pesado. Y esto es un destilador parcial, porque como el benceno está subiendo por arriba, vamos a tener que hacer que un separador más actúe en la parte del tope para que podamos hacer volver al benceno y cambie la reacción. Lo mismo voy a poner las presiones en la misma, la, como si fueran casi nulas. Por el tema de tiempo vamos a tener que pasarlo en las mismas presiones. Ustedes pueden cambiarlo a las presiones que realmente son. Las composiciones, que es un método este es un método muy delicado, porque usar fluoramas para separar hidrógeno metano con compuestos aromáticos es un poco delicado, pero para eso se tiene que hacer un paquete modificado o híbrido que nosotros no vamos a tomar en cuenta por ahora. Pero podemos hacer una pequeña interpretación determinando que nuestro benceno nos va a salir nuestro metano arriba nos va a salir muy puro, y nuestro benceno nos va a salir casi nada en el destilador, en el tope del método corto. De esta forma nosotros podemos interpretar que podemos determinar sus cantidades. ¿Qué? Vamos a explicarlo más tarde por qué estamos poniendo esta composición. Como les dije, es un método delicado. Bueno, como si tendiera a cero el benceno en el tope, vamos a determinar esta cantidad, pero antes nos está pidiendo que especifiquemos al separador. Simplemente tenemos que hacer que sea un separador diabático, usando solamente el alimento para que nuestro sistema solito actúe y se separen el vapor y el, y el líquido. El líquido va a ser difenilo en mayor proporción con benceno y tolueno. Bueno, una vez ingresado, vamos a poner RU, correr, y nuestros resultados son variables. Vamos a ver el resultado del shortcut y vamos a anotar nuestros datos, de los cuales va a ser 14, alimento 3, y nuestra relación, nuestro reflujo va a ser 1.5 y nuestra relación va a ser 0.0545261. Ahora vamos a tener que interpretar esto.
vamos a ingresar una columna de destilación. Ustedes saben muy claro que, saben muy bien que una columna de destilación, por más que sea el 100%, por más no va a llegar a una eficiencia del 100%, porque nosotros podemos interpretar que, por ejemplo, hemos determinado este shortcut, que nuestra composición, como es un método corto, tiene algunos inconvenientes. Vamos a determinar que nuestro shortcut salga, el metano salga bien puro, y pues por lo cual eso no es probable, y si fuera probable los números de alimentos los números de platos o alimentos, los números de platos serían, o estajes serían muy altos. En este caso voy a poner 15 platos que he anotado, lo redondeo, luego sería un alimento 3, reflujo 1.5 y la relación de destilado que era 0.054 lo voy a poner a 0.053. ¿Por qué? Porque no todo el metano va a subir por arriba, y por ese motivo le estoy poniendo la relación un poco menos de lo que debió estar anotado en el shortcut. Ahora sigamos las presiones. Como les digo, no va a modificar mucho, sí va a cambiar bastante, digo, sí va a cambiar un poco las cantidades, pero eso ya lo pueden poner para comprobar los resultados. Ya, siguiente. Ahora vamos a hacer el shortcut para el, para el siguiente destilador, pero para eso vamos a comprobar si nuestros resultados son válidos. Y bueno, dice que sí, nuestros resultados son válidos, entonces vamos a tener que usar la corriente que está saliendo en el fondo, que es el metano y el tolueno, que es el metano y el tolueno, y vamos a hacerlo, digo, que es el benceno, el tolueno y el difenilo. Y una vez que tengamos esto, vamos a tener que tratar de separar el benceno, que es nuestro producto principal. Vamos a usar el shortcut también. Antes de eso, como les mencioné, tenemos que usar un duplicador, que es para que nuestro compuesto, uno para el shortcut y uno para el destilador. Y así vamos a hacer para las columnas siguientes, pero como les expliqué, esto para obtener el benceno y para poder sacar el reflujo del tolueno no va a haber mucho inconveniente, simplemente hay que trazar los datos que queramos para que podamos determinar su diseño de la segunda columna de destilación. Bueno, ya ingresando del fondo su alimento, vamos a ingresar los datos del shortcut. Como siempre les dije, reflujo de radio 5. Bueno, parece muy interesante. Por ejemplo, voy a poner 1.5 de radio y obviamente las mismas presiones. Ya, los componentes claves ligero va a ser nuestro benceno, queremos que salga en el tope, y nuestro clave pesado va a ser el tolueno, luego va a servir para destilarlo y usarlo como reflujo. Bueno, quiero que salga un 99%, y el tolueno no quiero que salga casi nada, será casi un 1%. Y de esta forma vamos a obtener la respuesta, y vamos a ver si nuestro shortcut resulta. Bueno, dice que no sale, pero simplemente tenemos que visualizar por qué no nos está saliendo, y vamos a entrar a resultados, que dice que hay error, y podemos comprobar por qué. Y según esto, nuestro reflujo nos indica que tiene que ser un reflujo mínimo de 5. Con ese reflujo mínimo de 5 nos va a salir nuestra cantidad. O sea, en otras palabras, tiene que ser mayor a 5.3, si no, no va a salir nuestros resultados buenos. Ya. Entonces agarramos el reflujo. Yo lo voy a poner un reflujo del 7, no hay que pasarnos mucho.
y vamos a comprobar qué resultados nos trae. Ya, vamos a visualizar y nos dice que nos sale un resultado de 72. Parece mucho, según las referencias, un destilador de benceno va a tener aproximadamente unos 60. Entonces simplemente tengo que aumentar el reflujo para disminuir los números de platos. Y de eso podemos comprobarlo y va a llegar a aproximadamente 64 platos. Bueno, 65. Reflujo 8, alimento 28 y las, las, la relación creo que vamos a tener que anotar igual tal como está, no va a haber ningún inconveniente, no necesitamos cambiar nada. Ya, sigamos entonces ahora vamos a ingresar al destilado, una columna de destilación, sus corrientes, y su corriente duplicada. Notamos los mismos datos que hemos usado del Shortcut, que es 65, 28, reflujo 8, y la relación destilado, como están visualizando, va a ser 0.72, 22, 41. Y las presiones no van a cambiar por ahora. Ya. Luego, una vez anotado estos datos, vamos a hacerlo correr. Nos va a decir que nuestros resultados están correctos. Ya, ahora finalmente vamos a tener que usar otro duplicador, que nos va a ayudar a poder separar. Uno para el shortcut y otro para el destilador. Ya, creamos un shortcut y finalmente usamos sus corrientes y ingresamos sus datos. Bueno, ahora vamos a obtener las componentes, que es cada vez por el fondo va a tener tolueno y difenilo. Cada tolueno por su punto de división va a ser en la parte del tope y difenilo en la parte del fondo. Tolueno quiero que salga 0,99 y difenilo 0,001. Esto va a depender de la cantidad de composición que tenemos en nuestro alimento. En función a eso nosotros vamos a poder tener nuestros datos. Ya, ahora vamos a esa, y ese sería el shortcut del tercero. Bueno, nuestros resultados dicen que no salen. Podemos comprobarlo verificando y pasando la vencelo. Y tampoco. Para eso tenemos que verificar las corrientes del tope, digo del alimento. Sin eso no podemos comprobar cuánto nos va a salir. Ya, podemos determinar que no hay metano, no hay hidrógeno, no hay difenilo, una cantidad enorme, y hay tolueno y hay benceno. Bueno, creo que nos indica que sí vamos a poder
vamos a poder destilar el difenilo. Así que definitivamente nuestro compuesto clave pesado va a ser el difenilo. La pregunta es, ¿por qué no está saliendo? Y eso podemos determinarlo con nuestro... Bueno, ingresando nuestros datos, nos avisa que no sale mal el resultado, entonces vamos a verificar nuestro reflejo. Nos especifica que todo está ok, así que vamos a tener que bajar la composición del tolueno. Y de esa forma el tolueno vamos a obtener sus datos que queremos y vamos a tener que anotar nuevamente sus resultados, que nos indica que va a ser 19 platos, alimento número 10.5 y 19.5, independientemente de lo que escojamos vamos a poner, su reflujo 1.5 y su relación de 0,93914. Ok, eso sería todo por ahora. Ahora finalmente, para terminar, ingresamos un destilador y ingresamos los datos que queríamos nosotros. Ya, bueno, ingresamos los datos para el último destilador, que va a ser 20, porque salió 19.5 y 11 en el número de platos. El flujo va a ser 1.5 y su destilado va a ser la relación 0.93914. Bueno, es un destilador total. Um, bueno, como les mencioné, las presiones todavía no van a cambiar, pero si usted tiene una información de las calles de presiones, simplemente lo pone y no va a haber ningún inconveniente. Bueno, usted lo puede comprobar. Siguiente, verificamos, nuestros resultados son viables, así que, bueno, con eso terminamos nuestro final. Y eso sería todo, compañeros. Gracias.